buenos días. Bienvenidos. Nicolás Albertoni, I'm the Deputy Minister of... Comencemos con la reunión de hoy. Soy Nicolás Albertoni, Ministro Adjunto de Asuntos Exteriores del Uruguay, y tengo el placer de moderar este puntualísimo panel para hablar del presente y el futuro del comercio. Siendo el miembro más joven de un gobierno con una estrecha historia con esta organización, como es el gobierno de Uruguay, quiero comenzar dando las gracias a esta casa, a la OMC, aquí representada por la directora general, por brindarnos a los jóvenes una voz, un atril desde el que hablar de comercio. Hoy hablaremos con 5 jóvenes líderes sobre cómo podemos reglobalizar el comercio para un futuro inclusivo y cómo lo haremos, que será con una perspectiva joven. Les voy a presentar a los oradores a continuación, pero antes les diré que aquí lo que vamos a abordar es qué medidas concretas podemos considerar para lograr una economía inclusiva que sirva a las generaciones futuras. Hay una gama creciente de retos sociales, económicos, medioambientales, lo sabemos todos. Así que los ponentes estudiarán cómo se puede abordar el aumento del proteccionismo y corregir y reforzar la globalización. Contamos con Simon Bertut, que es responsable de comunicación y participación de miembros de la Alianza Climática de Suiza. Buenos días a usted. Después tenemos Bonnie Chiu, que es la directora de Social Investment Consultancy. Stephanie Eiram, que es directora del Centro para el Crecimiento Ecológico. También contamos con Gerardo Mateo, que es director de plataformas gubernamentales de IGLAS. Y Lili Vesero, que es formadora, profesora en la Universidad de Harvard. Somos todos de la generación post-Bretton Woods, post-GATT, y todos hemos escuchado lo bueno que ha sido el multilateralismo y sin embargo todos hemos oído hablar de los retos que el sistema plantea. Así que este panel no solo es relevante, sino también necesario. Y en el mismo deberemos centrar nuestros debates en el pasado. Y en el presente sí, pero particularmente en el futuro, sobre todo teniendo en consideración la celebración de la Cumbre del Futuro en Nueva York, Cumbre de Naciones Unidas, que se celebrará en unos pocos días. Nosotros, jóvenes como somos, no llevamos ninguna mochila con cosas rezagadas del pasado. Así que vamos a empezar, sin más dilación, con una pregunta introductoria con respecto a la actual situación en la que nos encontramos en el sistema. Se suele oír hablar de la doble narrativa cuando se habla del sistema multilateral de comercio. Algunos hablan de la relevancia del sistema y de que conviene seguir trabajando para mejorarlo. Al tiempo, oímos hablar de la ausencia de consenso. Y algunos afirman que el sistema está estancado. Más allá de este debate, que a menudo se convierte en excesivamente político, todos estamos de acuerdo con que hay desafíos importantes que conviene resolver y contar con un sistema adaptado a un nuevo mundo. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Dónde se encuentra el principio? Voy a empezar con Lili, con esta pregunta, que es nuestra profesora aquí presente en el panel. Lili, ¿por dónde empezamos? Tenemos una hiperinflación de nuevas problemáticas, una nueva agenda de trabajo y seguimos abordando también los temas del pasado, agricultura, donde quedan importantes debates por resolver, pero vamos componiendo una nueva agenda. ¿Con qué temáticas relevantes debemos comenzar? Muchísimas gracias por su pregunta. No soy profesora aún, a no ser que me hayan ascendido sin yo saberlo. Lo que nos decía usted de los retos del multilateralismo es absolutamente crucial. Y a mi entender, el mayor reto es la crisis de legitimidad que todas las instituciones están atravesando. En la OMC podemos pensar en problemáticas como la del órgano de apelación. Como europea, he visto cómo el euroescepticismo ha aumentado en nuestros países.
Y si nos fijamos en todas las instituciones multilaterales se encuentran enfrentadas de una forma u otra a este problema de legitimidad. Y cuando se observan todos estos retos, tres cuestiones aparecen como patrón de generador de esta legitimidad. Por una parte hay un desalineamiento de lo que son las políticas y los políticos a nivel nacional para con las instituciones multilaterales. En Europa lo hemos constatado con el euroescepticismo. A menudo es fácil utilizar a las instituciones multilaterales como responsables, como chivos expiatorios. Y sin embargo, es menester reconocer que las instituciones multilaterales a veces han fracasado en llegar al conjunto de las poblaciones de sus países miembros. Y estamos hoy aquí como ponentes que tienen mochilas menos cargadas de problemáticas del pasado. Y por eso es un paso significativo el que está dando la OMC. De ahí que quiera yo lanzar un llamado a todas las instituciones multilaterales para que incluyan lo más posible a los infraprivilegiados y que sepan, que conozcan estas capas de la población lo que las instituciones multilaterales pueden hacer por ellas. Y la tercera cuestión, casi absolutamente imposible de resolver, que es el problema original, que es el hecho de que las instituciones multilaterales se compusieron sus misiones en torno a valores. Y la cuestión a la que nos enfrentamos hoy es si estas instituciones tienen legitimidad para responder solamente a su misión estrictamente definida, o si más bien, como la misión se articuló en torno a valores, tienen el alcance y la capacidad de ir incidiendo también en los valores. Y de ahí que yo vea que sufrimos esta crisis de legitimidad. Pero hay esperanza, porque los factores impulsores de ello se pueden resolver. Y ahí es donde está la esperanza para las organizaciones multilaterales. Si nos fijamos en los incentivos y ampliamos el campo de alcance, los políticos tienen interés en incorporar temáticas aquí, porque si cada país protege las instituciones multilaterales, o mejor dicho, si no protegen las instituciones multilaterales, lo que pueden hacer es echar la culpa a otros países y esto genera externalidades negativas. Así que tienen menos posibilidades para coordinarse. Y lo que tenemos, sin embargo, son foros perfectos para asegurarnos de que las perspectivas se coordinan. Y estas son las instituciones multilaterales, estos foros. Por otro lado, una vez que hay una buena cooperación entre gobiernos e instituciones multilaterales para promover la labor que estas últimas realizan, entonces se convierte en algo más sencillo para que estas instituciones se pongan en contacto con esas capas más desfavorecidas, porque los gobiernos tienen un conocimiento muy granular de los problemas que incumben e importan a las poblaciones más desfavorecidas y pueden ponerse en contacto con ellas directamente. Creo que una vez que el conjunto de las ciudadanías de los países miembros sean plenamente conscientes y entiendan qué están haciendo las instituciones multilaterales, entonces a partir de ahí creo que es cuando será posible resolver los problemas originales. Porque cuando se puede pedir o preguntar a una ciudadanía bien informada sobre cómo resolvemos de manera fundada esta problemática de si las instituciones multilaterales deben centrarse en su misión o en sus valores, pues entonces podrán responder. Así que muchísimas gracias por su pregunta. Gracias a usted. Gerardo, por favor. Buenos días y gracias. Querría contextualizar, porque yo procedo del sector tecnológico. Soy director de Government Platforms, que se llama una estructura que se llama GLASS, que estamos revolucionando cómo compran los gobiernos. Queremos que estas licitaciones sean más rápidas, pero también cumplan debidamente. La pregunta que aquí se plantea sobre la legitimidad de estas instituciones multilaterales, creo que la podremos responder si prestamos atención a los datos, que tienen gran poder. Es lo que me ha demostrado a mí mi formación como científico de datos e ingeniero. Hemos venido trabajando con gobiernos de América Latina en
transparencia y en toma de decisiones basadas en datos, lo cual nos ha mostrado que puede facilitarnos mejores conocimientos y respuestas para aquellos que no están en estas instituciones a diario. Me parece que tenemos una estupenda oportunidad de emplear la tecnología, pero también los recursos que tenemos a mano para que las personas dispongan de más transparencia en sus organizaciones. Cosa que se aplica también a numerosos subsectores. Por ejemplo, la transparencia en la sostenibilidad, en cómo se emplea la financiación pública, el examinar los datos, el publicarlos, el tomar decisiones con ellos en la mano, es muy importante, porque esto no va solo de debatir, sino también de hacer. Hasta aquí mi opinión en torno a esta temática. Gracias, Gerardo. Stephanie, por favor. De entrada, muchísimas gracias por haberme invitado y por haber compuesto este panel tan diverso para abordar la importante temática que ante nosotros tenemos. Y paso a la misma, minimizando mi respuesta lo máximo posible. En primer lugar, el comercio tiene que funcionar para todo el mundo. Yo procedo del sur global y del entorno medioambiental. Así que voy a hablar de inclusión, que es una de las cosas más importantes que podemos abordar, porque es una palabra que se ha puesto sobre el tapete en todas las deliberaciones. Hay un reto tanto con la inclusividad como con la legitimidad, con que los ciudadanos del sur global se conviertan en parte entera de todo lo que se está haciendo en foros como este. En lo relativo a asuntos medioambientales y los retos a los que nos enfrentamos a este nivel, sabemos que hay diversas problemáticas. Son varias las iniciativas políticas que interesan a las personas, todas las partes involucradas en estos conceptos, pues son complejos los problemas medioambientales, y entonces hay diversas partes interesadas con intereses diferentes, perspectivas diferentes. Un grupo ha creado los problemas medioambientales, otro grupo lo tiene que resolver, y ahí tenemos los problemas de adaptación, porque en una de las preguntas que se plantea es por qué estamos sufriendo las consecuencias de los problemas medioambientales y tener que gestionarlo e intentar encontrar soluciones al nivel comercial y en diferentes vertientes. Y vuelvo a lo fundamental. Cuando las iniciativas y las decisiones sobre comercio no se toman con la inclusión en mente, cuando las diferentes partes interesadas no actúan así, se vuelve algo más difícil que las personas del sur global tomen parte. Por ejemplo, cuestiones medioambientales, gubernamentales y sociales. A día de hoy, muchos son los marcos que ha desarrollado Europa en este aspecto. ESG, por sus siglas en inglés, económico, social, medioambiental. Imponen este tipo de marcos y nosotros en el sur tenemos que gestionar y lidiar con este tipo de normas, porque enviamos productos a Europa. Y esto tiene un impacto sobre aquellos que se suman al mercado y tienen que adaptarse. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es el papel que tiene que desempeñar la OMC para este tipo de asunto? Es un tanto retórico, porque quiero abordar qué creo que se debe hacer. Si nos fijamos en las relaciones existentes en la OMC, vemos que para según qué productos pues hay restricciones arancelarias, así que algunos países deberían pensar en retirarlos. Sin embargo, cuando se introduce la taxonomía de la Unión Europea, los otros marcos, pues eso directamente corta los accesos. Si la OMC quiere poder ayudar a la inclusión y al desarrollo y contribuir a que los miembros del sur global sean miembros activos del comercio, algunos de estos marcos que se están desarrollando parece que entrarían en conflicto con algunos de los principios de la OMC. De ahí que la integración sea algo también un factor muy importante que haya que considerar. Porque nos enfrentamos a problemas derivados del antiguo régimen, la contaminación, el cambio climático, que son temas relativamente nuevos. Pues primero, me parece que
es menester tener presente que el comercio debe funcionar para todo el mundo y que los problemas se dan para con la inclusión y para con el sur global. Y pensar que hay muchísimos marcos planteados. La Unión Europea creo que tiene como 10 en torno a principios ESG, Asia está desarrollando los suyos propios, también los Estados Unidos, o sea que hay muchísimas oportunidades para que la OMC logre una correlación entre ellos y haya una norma en torno a la cual todo el mundo pueda trabajar. Porque con todas estas taxonomías, todos estos marcos reglamentarios se desarrollan, pues lo que deberían es considerar la situación del sur global. La Unión Europea no sería neutral, sin embargo la OMC sí estaría en esa posición para que las cuestiones ESG, social, económico, medioambiental, gubernamental, se tengan en consideración y se tengan en consideración las necesidades del sur global y los intereses del norte global. Y que así todos intentemos cumplir con lo mismo, porque a nuestro nivel, en el sur global, tenemos después que adoptar todos los marcos que se adoptan en otras partes y a veces cuando algunos desarrollan reglamentaciones se olvidan de que se nos aplican a nosotros. Y yo procedo de África y acuden a nuestro continente a buscar materias primas y a llevárselos a otros sitios. Y luego las emisiones acaban en el sur global. Nosotros somos los que nos enfrentamos directamente a los problemas medioambientales que se generan por estas extracciones. ¿Cómo integramos una plataforma que no genere conflictos con la posición central que tiene la OMC para normalizarlo todo? Y creo que cuando lleguemos a la segunda parte de este debate hablaré de la interoperabilidad de los marcos, que me parece que hay demasiados. Creo que hay que aunarlos en acuerdos multilaterales para permitirnos que trabajemos de consumo en aras de la sostenibilidad. Sí, en efecto, Stephanie, retomaremos estas cuestiones con mayor detalle a posteriori y con la guía y norte de la inclusión que ha mencionado usted. Bonnie, retos, ¿qué opina usted? Buenos días y gracias por haberme invitado. Es un placer conocer a estos jóvenes líderes, miembros del panel. Yo también quiero contextualizar las perspectivas que voy a aportar porque creo que yo sería una de las beneficiarias del comercio mundial y del comercio liberalizado. Yo crecí en Hong Kong y creo que algunos registros siguen mostrando que Hong Kong es uno de los lugares económicamente más libres del mundo. Además, he podido beneficiarme de una pasantía en una comisión de Hong Kong, en un think tank regional, en el Consejo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Esto fue hace 10 años, así que crecí creyendo en los beneficios que aporta el libre comercio. Los eventos más recientes me han hecho plantearme si el libre comercio sigue teniendo todos estos beneficios. Yo crecí ya teniendo una visión más matizada de todos estos asuntos y comprendiendo que aquellos que tienen el poder tienen que trabajar más ampliamente para extender los beneficios del comercio a capas más amplias de la sociedad. Algunas perspectivas específicas que sí puedo compartir, como por ejemplo sobre igualdad de género, en torno a lo que he trabajado bastante en la última década, las empresas que son propiedades de mujeres, que suelen exportar menos que las empresas propiedad de hombres. Todos sabemos que cuando las empresas exportan, ello conlleva muchos beneficios para que hagan crecer sus empresas y hay muchas barreras sistémicas por las cuales hay muchas empresas propiedad de mujeres que no les va tan bien con las exportaciones. Por otro lado tenemos la brecha digital. Aquellos que no están incluidos digitalmente no pueden participar en el comercio mundial porque gran parte de este último se hace por vías digitales. Yo crecí en Hong Kong, un sitio que ha acabado siendo económicamente muy próspero. Mi abuela trabajó durante 20 años en una fábrica de textil y yo hoy en día soy una emprendedora con un elevado nivel de educación, facilitando oportunidades a otras personas.
Así que son muchas las oportunidades que se pueden lograr y los avances. En Hong Kong hay bastante desigualdad, hay una brecha grande entre ricos y pobres, y creo que los gobiernos tienen que hacer más por resolver las problemáticas relacionadas con la desigualdad en sus propias geografías. Ahí se plantea después también cuál es el papel que debe desempeñar una organización con la OMC. Se ha mencionado que debería fundar también su misión en la inclusión. Y quizá la última reflexión que ofrecería tendría que ver con los retos a los que se deben enfrentar organizaciones como esta. Cuando yo crecía, creía, casi por doctrina, que el crecimiento económico es lo que se debe perseguir, conseguir. Cuando me gradué de la escuela de negocios y me desilusioné un tanto con el mundo, con lo que nos habían dejado nuestras generaciones previas, empecé a trabajar en cuestiones en torno a ESG, económicas, sociales, medioambientales y gubernamentales, y con la economía o las inversiones de impacto, para intentar implantar indicadores clave de rendimiento para pensar no solo en cuestiones económicas, sino en el rendimiento planetario y en el bienestar social. Simon, ¿qué nos puede usted decir sobre los retos a los que nos enfrentamos? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Dónde empezamos? Por un lado, en que el comercio funcione para las personas del planeta y no al revés. Y en la última pregunta volveré a abordar este asunto. A contrario que muchos ustedes en esta sala, comenzaré diciéndoles que yo no soy para nada un experto en comercio. Yo trabajaba en el Boston Consulting Group, yo ayudaba a que las empresas optimizaran sus operativas y tenía un puesto de trabajo muy bien pagado aquí en Ginebra. Luego me di cuenta de que las recomendaciones que estábamos facilitando, la labor que desarrollábamos, no era compatible con los límites planetarios. Tras 3 años trabajando decidí dejarlo y ahora soy activista a jornada completa aquí en Suiza, y como millones de personas en el mundo sigo muy de cerca lo que hacen ustedes en estas salas y las decisiones que aquí toman. Así que vengo con un ojo crítico, con una perspectiva externa, sobre todo teniendo en consideración el cambio climático acelerado y las desigualdades crecientes, en particular dentro de los países. Y como bien ha dicho usted, somos jóvenes, no llevamos en la mochila los problemas del pasado, pero sí llevamos la carga del cambio climático que se nos ha transmitido desde la generación anterior. Así que les quiero lanzar un reto a aquellos que están en la sala, porque las reglas del juego que ustedes crearon son las que nos han dejado en esta situación. Estas reglas que ustedes crearon son las que están amenazando la habitabilidad del planeta. Y quiero ser claro, porque nosotros, la generación joven, somos críticos para con la globalización que ustedes han creado. Así que espero que hoy aquí tendremos tiempo para expresar nuestras perspectivas, pero también para transmitirles la valentía de examinar de manera crítica las normas y las creencias en base a las cuales se ha estructurado el comercio tal y como lo conocemos. Y esperamos que tengan ustedes la fortaleza de introducir cambios. Es decir, en pocas palabras, que ustedes asuman la responsabilidad que ustedes tienen con respecto a esta crisis. Gracias. Gracias. Gracias, Simon. Me parece que son buenos puntos de partida los que nos han dado ustedes. Centrémonos en su pericia específica, la que tienen ustedes, porque tenemos un panel muy diverso en cuanto a actividades sociales que desarrollan, y quería hablar con Lili sobre la configuración actual que tenemos a nivel mundial. Sabemos que la forma en la que están cambiando las cadenas de valor, la forma en la que se está concibiendo el sistema, son conceptos evolutivos, y le quiero preguntar, Lili, ¿cree usted que los cambios en el abastecimiento
esas dinámicas, ¿cree usted que va a impactar el sistema o ve más bien usted que más bien es al revés? Creo que es muy importante esta pregunta, e interesante además. La primera pregunta sobre si las cadenas de valor se están reestructurando plenamente. En el reciente informe de la OMC hemos leído que la velocidad del comercio entre los bloques que se han podido identificar se ha reducido. Sin embargo, en el informe no se han encontrado evidencias de regionalización. La medida en la que las cadenas de suministro deben transformarse a gran escala es un tema que sigue sobre el tapete. Sin embargo, la pregunta es de primer nivel, de gran interés para mí a título personal, porque se centra en la compensación que debería realizarse entre economía y geopolítica. La economía recomendaría, digamos, un elevado nivel de especialización, mientras que la geopolítica tira más bien hacia evitar la dependencia a todo coste. Lo hemos aprendido con la crisis reciente de la COVID, donde lo que vimos fue que la economía resolvía problemas de geopolítica. Y la economía fue quien impulsó las soluciones. Sin embargo, también constatamos que eso no era sostenible en el largo plazo. Habrá que cambiar la concepción que tenemos de que un comercio fluido y libre solo va a generar estabilidad y alianzas geopolíticas. Debemos asegurarnos que la geopolítica y las alianzas también funcionen en el otro sentido e impulsen el libre comercio. En esta compensación a la que se enfrentan los países, ese toma y daca, habrá que ver qué tipo de solución van a elegir para evitar la dependencia a cualquier coste y la ultraespecialización. Espero que se sumen así nuevas partes interesadas a esta panorámica, incluidos países en desarrollo, y que estos cambios en las cadenas de valor, que tanto se han debatido, permitan la evolución de estas últimas y se dé un crecimiento verde, ecológico, pero no solo a través de la economía, sino también además a través de alianzas geopolíticas. Gerardo, ha trabajado usted en gobernanza digital y comercio electrónico, temas que tienen aquí gran importancia en la organización. Sabemos que cuando hablamos de comercio electrónico y digitalización, en general, se busca lograr una mayor participación e inclusión y sin embargo esto al mismo tiempo también genera muchos retos y exclusión para aquellos que no forman parte de ese sistema digital. ¿Qué dificultades cree usted que tenemos en esa vertiente? Sobre todo pensando en que el comercio electrónico forma parte de la agenda de trabajo y parte importante aquí en la OMC. ¿Qué piensa usted como practicante? ¿Qué cree usted que la OMC debería tener en consideración con respecto a este nuevo comercio electrónico y que este último no se convierta en una dinámica que genere exclusión? Es una muy buena pregunta, muchas gracias. Tienes razón, he visto estos patrones y también he visto estos desafíos en lo que tiene que ver con la aplicación y la adopción de la tecnología. Así que me gustaría hablar primero de la parte positiva. Creo que la tecnología es y ha demostrado ser, porque lo he visto con mis propios ojos, creo que ha demostrado ser algo que crea inclusividad, eficiencia y accesibilidad. Tengo un ejemplo específico. Nosotros operamos sitios de comercio electrónico para los gobiernos y nuestro objetivo, en esencia, consiste en permitir que las pequeñas empresas y las personas que no tenían acceso a esta industria de 3.700 millones de dólares, que tiene que ver con una contratación pública de algunos pequeños servicios, que puedan participar. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que estas personas puedan comenzar a participar en lo que es la industria de los mejores compradores del mundo, que son los gobiernos. También he visto otras plataformas y, por ejemplo, hay artesanos en algunas regiones específicas, como en Latinoamérica, y también sé que los hay en África, y les venden sus productos a los mercados locales. Así que en términos de comercio mundial, el comercio electrónico y la tecnología, eso también está ayudando a estas personas.
tienen acceso ahora a este grupo de posibles compradores que podrán comprar sus productos, pero también tienen un acceso mundial a un público más amplio. Sabemos que hay algunos factores y algunos desafíos que existen. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a Internet? Creo que este es un gran reto. Por otro lado, también creo que un mejor acceso a la infraestructura para sitios remotos y lugares que no tienen buen acceso a Internet. Por ejemplo, si pensamos en redes 5G, Wi-Fi y otros, o también formas no convencionales de brindar Internet, por ejemplo, satélites como Starlink o SpaceX. Eso puede ayudar a personas que antes no tenían acceso a Internet. Entonces creo que aquí el reto es que la historia nos ha mostrado que si continuamos manejándonos como lo hemos hecho en el pasado, seguramente va a ser muy difícil obtener resultados distintos. Así que creo que tenemos que mejorar en términos de innovación, tenemos que pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Otro ejemplo positivo del uso de la tecnología para ayudar a las personas tiene que ver, por ejemplo, con los bancos móviles. Hay personas en áreas remotas o barrios de bajos recursos no tienen un acceso fácil o rápido a los servicios bancarios. Así que algo tan simple como, por ejemplo, escuché de una empresa que está haciendo algo espectacular. Básicamente le están dando a la gente acceso a servicios bancarios como el acceso al crédito, la apertura de cuentas, simplemente con un pequeño SMS. Así que esto no tiene que ver con tener una tecnología de muy alto nivel, sino simplemente de ver qué es lo que tenemos a mano, ser creativos, desafiarnos a nosotros mismos y lograr una innovación, porque en eso consiste la innovación. Pero en última instancia, creo firmemente que ese es el poder de la tecnología. La tecnología va mejorando, nos permite ser más eficientes, que las cosas sean más asequibles a lo largo del tiempo. Y sí, este es un proceso que lleva tiempo, pero seguramente tenemos que ser más creativos, pensar qué puedo hacer con lo que tengo a mano. Si en mi país o en mi comunidad solo tengo mensajes de SMS, bueno, empecemos con eso, construyamos plataformas nuevas y veamos cómo podemos hacer negocios. Así que creo que el uso de la tecnología y el comercio electrónico y otras nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain están transformando no solo al sector privado, sino también al sector público. El comercio público puede darse entonces de manera más simple. Entonces las personas que toman decisiones seguramente pueden pasar de esta manera el tiempo resolviendo problemas que efectivamente son importantes en lugar de pasarlo en tareas repetitivas que podemos automatizar con la inteligencia artificial. Así que lo más importante es, número uno, ser más creativos, ver cómo resolvemos problemas de manera más creativa y crear procesos para tener un piloto automático y que esto se resuelva por sí solo y nosotros enfocarnos en las cosas importantes. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la agenda y tenemos dos líderes sociales, diría, Simon y Stephanie, que trabajan en cuestiones ambientales. De hecho, Stephanie se dedica a la economía circular y Simon se dedica a la justicia ambiental y a la justicia climática. ¿De qué manera el sistema multilateral del comercio, teniendo en cuenta que ahora tenemos una crisis ambiental triple porque tenemos el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, cómo puede el sistema de comercio multilateral utilizarse para promover resultados positivos en términos climáticos y garantizar la transición justa que estamos buscando lograr, pero ir aún más allá también? ¿Ustedes creen que la OMC puede ser un lugar en el que podemos hablar sobre el medio ambiente? O a veces, como dicen algunos, podría utilizarse esto como excusa para decir, bueno, todavía tenemos muchas cuestiones sin resolver y se necesita una agenda renovada. En general estamos hablando también de otras cuestiones, pero las cuestiones climáticas aparecen como un tema transversal, porque ahora el tema principal es salvar al planeta. Entonces, ¿es este el lugar correcto para hablar de la cuestión ambiental? Y cómo podemos también utilizar el sistema para tener un resultado positivo en cuanto a esta agenda climática. Stephanie.
Muchas gracias. Una pregunta muy detallada y muy buena. La creación de la OMC, y nuevamente digo que no soy experta en la materia, pero la creación de la OMC fue para regular y liberalizar el comercio de manera tal que todo el mundo se beneficiara. Entonces, cuando 23 países se unieron al principio, luego otros también decidieron seguirlos. Lo que tenemos que pensar cuando hablamos del clima es, primero que nada, la base de la cuestión. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a comerciar? Todo cambia porque si no están bien sentadas las bases, no vamos a poder seguir adelante. Entonces, el motivo por el que el ambiente es esencial y todo el mundo habla de eso es porque afecta a todo el mundo y pone a las personas en situaciones verdaderamente complicadas, con las catástrofes naturales, las inundaciones y etcétera. Y voy a hablar aquí sobre todo del sur global, porque soy de allí. Cuando todas estas catástrofes climáticas tienen lugar, los recursos que ha llevado años construir la infraestructura, todo eso se reduce a cero. Por lo tanto, esto afecta nuestros puertos, afecta el comercio, afecta todo lo que hacemos. Nosotros somos grandes importadores. No es algo de lo que estemos orgullosos, pero lo somos. Importamos todo y casi nada es algo que creemos nosotros, todo viene de Occidente. Hemos creado ahora un bloque para comerciar entre nosotros en África, pero importamos mucho. Entonces, sería un gran error no considerar la cuestión climática a la hora de considerar el comercio. ¿Y por qué? Porque, nuevamente, volviendo a la cuestión de la interoperabilidad, que es una palabra que cada vez se vuelve más común, pero hay que entender qué significa. Hablamos aquí de marcos y reglamentación que se interrelacionan. Podemos pensar en todos los bloques comerciales, por ejemplo, el de NAFTA en Norteamérica, la Unión Europea, son bloques que están interrelacionados entre sí y todos tienen que estar concernidos con cuestiones ambientales y creo que la OMC es un lugar importante para hablar de esto, porque los marcos se desarrollan a este nivel. Hay marcos coordinados que se pueden desarrollar y eso va a considerar a todas las partes involucradas. Estamos hablando de países que son diversos y cuando tomamos una decisión estamos pensando en las opiniones de todo el mundo, pero cuando distintos bloques comerciales trabajan entre sí están pensando en sus propias prioridades. Es por eso que esta es una plataforma muy importante para hablar del tema. Y como una persona joven, uno nuevamente ha escuchado la historia, el bla, 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 escucha a los activistas y yo he sido activista y a lo largo del tiempo he adquirido experiencia. Pero cuando los marcos se elaboran aquí, se crean capacidades en personas que a veces no tienen demasiado poder de negociación cuando hablamos de acuerdos bilaterales. Lo que se desarrolla aquí en la OMC puede servir para algo que llamamos el blanqueo ecológico o greenwashing. En general vemos a empresas que ponen etiquetas, que dicen cosas y nosotros no sabemos si es verdad. Esta mañana, de hecho, recordé que el Reino Unido ha establecido algunas reglamentaciones para los que certifican productos ecológicos, porque muchas veces hay certificaciones que se ofrecen, pero no sabemos si son legítimas. No sabemos qué empresa decidió certificar y por qué y si es así. Y creo que la organización internacional, por ejemplo, la OMC, la Cámara de Comercio Internacional, porque, por ejemplo, incluye a las MIPYMES y etcétera, creo que todos ellos tienen las regulaciones desde el principio, así que pueden unirse y crear certificados para que haya normas y para que las empresas asuman la responsabilidad, porque hay muchas empresas que son responsables de lo que ha sucedido en los últimos 200 años en términos de contaminación. Se puede pensar, por ejemplo, en los créditos de carbono y en otros mecanismos que apuntan a las emisiones de carbono. Pero tiene que haber una cuestión global que esté bien desarrollada y que considere todos los aspectos, a todos los actores y a todas las personas que son las más vulnerables en sus circunstancias económicas, porque no tienen un gran poder de negociación. Y todo esto no digo que se pueda lograr si no tenemos marcos y si no tenemos capacidad, porque muchas veces las capacidades están aquí y
tienen que aplicarse, tiene que escucharse todo esto que está sucediendo. Así que podemos vender algunos recursos, podemos enseñar algunas capacidades, pero creo que organizaciones como estas pueden establecer normas que sean distintas. Y esto me parece muy importante. Y algo que también me gustaría mencionar, que es lo último sobre este tema, es que las pequeñas empresas que están creciendo, sé que la OMC y la ONU han creado el CCI, que trabaja con las pymes. Puede haber una organización que esté empezando y que esté intentando crecer. Hay organizaciones que eran pequeñas y que hoy en día son muy grandes. Y es muy importante trabajar entonces en el comercio, porque el comercio afecta a todas estas pequeñas pymes. El comercio no es simplemente algo enorme y multilateral, es algo que incluye a todo el mundo. Entonces estos marcos también tienen que empezar en estas pequeñas empresas. Y hay que integrar las cuestiones ambientales desde el principio. No tiene que ser algo que venga después. Ahora ya estamos intentando convencer a la gente de que esto es importante y obtener políticas al respecto, pero primero que nada tenemos que pensar en la cuestión ambiental. Nosotros vivimos aquí y hay que pensar cómo operamos. Hay cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Y este es uno de los asuntos en los que la OMC puede interferir. Por ejemplo, el GATT habla de esto. A veces sabemos que hay muchas decisiones que se toman de arriba hacia abajo y creo que necesitamos un enfoque que vaya de abajo hacia arriba. Hay ideas que pertenecen a las personas y que, por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión ambiental en el comercio, se pueden tener en cuenta. Y hay organizaciones que toman decisiones y uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegaron hasta allí esas decisiones? Hay muchas cuestiones que no se reconocen, pero nosotros tenemos que pensar en estas cuestiones, en la propiedad intelectual y un enfoque de abajo hacia arriba. Estuve hablando con un colega sobre el cacao y los agricultores. Y estamos en Ginebra, así que voy a hablar del chocolate y el cacao. El cacao que llega, por ejemplo, a los supermercados, a sus platos, vienen de nuestras tierras y esta es una gran cuestión comercial. Ahora, las personas que trabajan en este cacao, ¿cómo estamos protegiendo a los agricultores, a sus ideas, a su propiedad intelectual? ¿Esto es beneficioso para ellos? Cuando pensamos en la investigación, en las cuestiones de propiedad intelectual en la agricultura, ¿tenemos suficientes datos como para reconocer a estas personas y reconocemos sobre todo lo que están haciendo? Tenemos que hacerlo porque a fin de cuentas el comercio tiene que funcionar para todo el mundo y tiene que ser muy inclusivo. Y si no recuerdan lo que dije, porque he dicho mucho, lo más importante es que la cuestión ambiental sea inclusiva y que haya un enfoque de abajo hacia arriba, que es mejor que el de arriba hacia abajo. Y tenemos que pensar cómo podemos tener entonces marcos muy inclusivos que regulen todas las certificaciones y el blanqueo ecológico que vemos en general. Muchas gracias, Stephanie. Han planteado muchísimos puntos muy interesantes. Simon, vuelvo a usted y después también a Bonnie en unos minutos. Pero, ¿qué piensan sobre esta idea del sistema para promover resultados positivos en materia ambiental? Primero, creo que es importante mencionar los hechos. En los últimos 50 años, las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, etcétera, se han reducido en un 69%. Así que tengámoslo claro, la vida en el planeta Tierra está colapsando. Más de la mitad de todas las emisiones de CO2 que se emitieron desde la Revolución Industrial, desde el 1751, tuvieron lugar en los últimos 30 años. Así que, a pesar de inversiones significativas en las energías renovables, nunca hemos quemado tantos combustibles fósiles como el año pasado. Y otro dato increíble, cada año producimos 1.000 millones de prendas de indumentaria, incluso si aquí en el planeta en este momento tenemos indumentaria suficiente, vestimenta suficiente para las siguientes 6 generaciones. Así que creo que no podría estar más claro, el sistema en el que vivimos actualmente no es sostenible. Y este sistema también es un sistema en el que ustedes participaron, ustedes lo crearon. El sistema no es sostenible y no es compatible con los límites planetarios.
Así que para abordar esto, y creo que esto es algo que también mencioné brevemente en la introducción, creo que tenemos que desafiar las creencias subyacentes, las que están detrás de las instituciones actuales, las instituciones que se han creado, y esto también incluye a la OMC. Y aquí estoy hablando de una cuestión en particular. Tiene que ver con su obsesión específica por el crecimiento económico. El PIB es una medida que está completamente desactualizada. No tiene en cuenta el bienestar, la desigualdad, los límites planetarios. Y debido a esto, básicamente cualquier tipo de crecimiento económico en este momento se está impulsando. Entonces, tengámoslo claro, en este momento el comercio global está ayudando a empresas como Shine, que produce fast fashion, o a Nestlé, por ejemplo, que está quitando agua de manantiales para ponerlo en botellas de plástico y vender el agua alrededor del mundo. Todos los años continuamos extrayendo más y más materias primas de la tierra para producir aún más. He traído aquí conmigo un gráfico, no sé si pueden verlo en pantalla, pero este gráfico muestra el crecimiento del PIB y compara el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, que podemos ver que hay un pequeño desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento del PIB, y esto lo voy a decir más adelante, pero la otra línea tiene que ver con la huella de los materiales, todas las materias primas que estamos extrayendo en este momento del mundo. Así que lo que muestra este gráfico es que cuanto más impulsamos el crecimiento económico, cada vez más materias primas, estamos extrayendo. Y hay un equipo de 16 investigadores que estudiaron este desacoplamiento entre estas métricas y el PIB. Y la conclusión es la siguiente. Concluimos que las reducciones rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero no se pueden lograr mediante las tendencias de desacoplamiento que vemos aquí. ¿Y esto qué significa? Que no podemos mantenernos dentro de los límites planetarios en un panorama de crecimiento económico continuo. Y si vemos este gráfico, básicamente significa que la línea naranja tiene que bajar. Pero también hay buenas noticias, y estas vienen de la ONU, de la Relatoría Especial de Derechos Humanos y de Pobreza Extrema. Hay un informe que dice que un aumento en el PIB no es una precondición para el goce de los derechos humanos ni para combatir la pobreza y la desigualdad. Es decir, que podemos hacer que esta métrica baje y aún así podemos continuar resolviendo algunos de los mayores problemas de este planeta. Ahora, en términos muy concretos, creo que las políticas comerciales deberían alentar a los países del norte global a enfocarse menos en el crecimiento económico y preparar a las sociedades para el crecimiento posteconómico. Y esto significa reducir urgentemente la producción de los bienes no necesarios. En el caso de los países menos adelantados, tenemos que enfocarnos en hacer que crezca la producción de los bienes y servicios, pero también enfocarnos en el bienestar. Y esto es exactamente lo que está haciendo Stephanie. Y ustedes, como OMC, podrían enviar un mensaje importante diciendo, por ejemplo, que dejan de medir el PIB como medida. Y para mí, por lo menos, creo que sería algo muy interesante para anunciar. Creo que hoy es el último día del foro y podríamos anunciar que la OMC va a dejar de tener en cuenta el PIB. Muchas gracias, Simon. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar ahora a la inclusividad. Bonnie hablaba de esto usted en su introducción y sé que está trabajando mucho en la igualdad de género. Y este también es un tema muy importante en esta organización. Así que, al igual que cuando hablábamos de las cuestiones ambientales, ¿cómo cree usted que puede trabajar esta organización en temas de género? Nosotros decimos que queremos una organización sostenible, igualitaria, pero muchas veces es muy difícil ver cómo podemos manejar estas cuestiones teniendo en cuenta la agenda diversa que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión. ¿Qué opina sobre esto? Es muy difícil hablar después de Simon, después de este llamado a dejar de lado la medición del PIB. Y diría que estoy de acuerdo. Porque como dije anteriormente,
Creo que podemos lograr una justicia ambiental o una inclusión, pero no podemos hacerlo si solo tenemos un objetivo en mente, que en este momento es maximizar el crecimiento económico a través del PIB. Así que, bueno, no tengo el mismo nivel de valentía que usted, pero sí respaldo su llamamiento y creo que sería un muy buen punto de partida como para llamar a esta organización a hacerlo. Creo que hace unos años en un foro público ya hubo mucho énfasis en la inclusión y en el género. Y de hecho, vi un artículo de Forbes que decía que las empresas de las mujeres que exportan son solo el 20%. Solo el 20% de ellas están lideradas por mujeres. Por el contrario, el 36% de las empresas que no exportan están lideradas por mujeres, son propiedad de mujeres. Así que creo que esto es interesante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la inclusión de género. Y creo que la OMC también ya ha estado ocupándose de la cuestión del género en el comercio. Pero creo que tiene que haber una nueva forma de pensar en cuanto a las normas de la OMC para verdaderamente tratar las cuestiones principales que circundan la inclusión. Creo que, por ejemplo, el hecho de que aumenta el populismo, sobre todo en Occidente, tiene que ver con que la gente no se siente incluida en el sistema global actual. Y este es un sentimiento que estoy verdaderamente intentando entender, porque yo obviamente me beneficio del sistema de comercio globalizado. Creo que quizás será necesario que la directora general pase más tiempo con algunas comunidades, sobre todo quizás en el norte global, porque en el norte global, donde hay democracias, uno ve que los gobiernos están respondiendo a las demandas de los votantes. Y en este momento, las demandas de los votantes tienen que ver con reducir el crecimiento del PIB, solicitar que haya proteccionismo y que se creen más empleos. El mes pasado, en el Reino Unido, vimos algunas luchas raciales donde se apuntó a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Así que creo que tenemos que enfocarnos en ver cómo cambiamos estas perspectivas, como para que los votantes del norte global se sumen más a estas visiones de las que hablaban Simon y Stephanie. Y no sé si podemos añadirle más normas a la OMC porque ya son bastante complicadas. Tengo una maestría, pero aún así me parece sumamente complicado cuando participamos en el simulacro de la OMC. Creo que fue mucho más difícil que participar quizás en un simulacro de conferencias de la ONU. Entonces, habría que pensar cómo hacemos que las políticas y las normas de la OMC sean algo con lo que la gente se pueda identificar. Y quizás esto implica utilizar medios creativos como el arte, la cultura, más videos, más fotografías, como para verdaderamente ilustrar cuál es el poder del comercio mundial y hacer que las personas empiecen a hablar de este tema. Así que para mí un reto, por ejemplo, es cómo le puedo explicar a mi abuela, que es analfabeta y que ha pasado mucho tiempo trabajando. Para mí un reto es pensar cómo puedo hablar con ella en cuanto a cuál es el futuro del comercio y cómo podemos hacer que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, Bonnie. Vamos a tomar ahora preguntas o comentarios del público. Y nos quedan algunos minutos más en la preparación. Antes del panel hicimos muchos esfuerzos para ver cuáles iban a ser las características de este panel. Imagino que muchos de ustedes tienen preguntas para las nuevas generaciones. No sé si empezamos por aquí. La directora general quizás tiene algo para decir. Sí, tengo algo para decir, pero me gustaría esperar y primero me gustaría escuchar comentarios del público y después al final haré algún comentario.
Muy bien, entonces preguntas de ustedes, del público, allá atrás. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Ochendo y soy analista de políticas del Instituto de Asuntos Económicos de Kenia. Es un think tank. Mi pregunta al panel es muy ambiciosa. Cuando consideran, por ejemplo, que muchos países del mundo en desarrollo tienen políticas gubernamentales. Y a ver, pensemos en un caso específico en el que piensan que las políticas del gobierno no están orientadas al comercio y que de hecho van en contra, que empobrecen a las personas. Me gustaría saber en qué medida ustedes creen, los panelistas, que las personas que están fuera del gobierno tendrían que ejercer una presión intelectual como mínimo en términos de políticas económicas positivas. Y por otro lado, estos países necesitan industrializarse. Entonces, ¿qué creen entre el conflicto entre el cambio climático y las condiciones y lo que sucede entre el norte y lo que tienen que hacer los países más pobres para enriquecerse? Muchas gracias por la pregunta. Quizás podemos tomar una o dos preguntas más y después escuchamos la respuesta de los panelistas. Usted. Muchas gracias. Soy Elizabeth Berkey de la Universidad de Berna, en Suiza. Muy buen panel. Creo que tendremos que haberlo tenido el primero o segundo día de esta conferencia. Tengo una pregunta para Simon. Estoy completamente de acuerdo con usted. Tenemos un problema de consumo en nuestros países y creo que el debate sobre el descrecimiento es muy importante. Hablamos siempre de que en los países se necesita que crezca el PIB para ayudar al crecimiento. Creo que quizás necesitamos un mejor equilibrio en cuanto a todos estos objetivos que tenemos que lograr. Y mi pregunta para ustedes es si tiene alguna idea muy concreta que podría inspirar este debate. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta allí? Hola. Muchas gracias por celebrar este panel y muchísimas gracias por escuchar estas preguntas. Soy David Hollestein y soy estudiante de Ciencias Políticas en Zurich. Mi pregunta creo que es para usted, Simon, teniendo en cuenta que usted ha sido consultor y que en este momento es defensor de un clima más sostenible. Mi pregunta es, cuando se propone un modelo empresarial más sostenible, la primera reacción que uno escucha en general es, bueno, sí, esto es bueno, pero ¿permite ganar dinero? Entonces, en un mundo en el que básicamente todo viene después de hacer dinero como prioridad, ¿cómo podemos hacer negocios de manera tal que el planeta reciba la importancia que merece? Muchas gracias, directora. No sé si ahora usted tiene algún comentario. Después le vamos a pedir comentarios al final. ¿Pero alguna pregunta? Voy a esperar que el panel responda y después quizás pueda hacer algún comentario al final, porque me encanta lo que están diciendo. Muy bien, empezamos entonces con la primera pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué tan lejos deberían ir las ONGs? Funny, could have some takes on that. Quizá Stephanie tenga algunos elementos. ¿Hasta dónde llevan llegar las ONGs cuando suele haber restricciones desde estamentos gubernamentales? La cuestión, y yo trabajo con una ONG, así que entiendo lo que me está diciendo, las problemáticas en relación con las políticas nacionales. Y lo que
y lo que suelen elegir los gobiernos a nivel interno, y hasta dónde debemos empujar con todo esto e igualar desarrollo, cambio climático, industrialización, que debe tener más peso en esta ponderación. Con respecto a esto diré lo siguiente. En lo relativo a cuestiones medioambientales y cambio climático y desarrollo e industrialización, no tienen por qué vivir estos conceptos en compartimentos estancos y utilizar los recursos de la mejor manera posible. Yo tengo una botella que está hecha de caña de azúcar. Esta era una posibilidad que hace unos años no era factible. No hemos buscado lo fácil. Siempre hemos pensado en acelerado, fácil. No. En una ONG abogar a política en pro de unas políticas nacionales pues es clave. A veces hay que hacer incluso demasiado y convertirse en diana de gobiernos. Sin embargo, es que hay que ir más allá de lo que es cómodo para lograr que se hagan las cosas. Y ahí es donde reside la verdad realmente, cuando hay que elegir desarrollo económico sobre cuestiones de sostenibilidad o cambio climático. Una vez más, esa conversación debe tener una respuesta de perogrullo, porque podemos hacer las dos. Es posible. Se pueden tener políticas que integren ambos conceptos si elegimos ver más allá de lo que tenemos, porque sí, el plástico es fácil, es de fácil uso, es común. Sigamos con el plástico. Ese debate, si nos fijamos en cosas que hay más allá, otros marcos, que ponen la producción sobre la demanda y la oferta, pues lograremos soluciones que interesan a muchísima gente. Y ese debería ser el primer punto de partida. Porque se piensa, bueno, ¿se gana dinero? Venga, pues entonces bien, pues busquemos una forma de que con eso se gane dinero, porque así se trae a la gente a la mesa también. Espero haber respondido, aunque sea medianamente, a su pregunta. Bonnie, ¿qué opina usted? Porque también tiene una perspectiva de ONG, quizás sobre otras... Sí, yo quizá respondería a la pregunta de la consultoría. La tercera pregunta ha girado en torno a cómo se hace que los negocios cambien y vayan más allá de la rentabilidad. Contextualizaré un tanto, porque yo tengo una consultoría que asesora a empresas, a fundaciones, a inversores sobre cómo medir los impactos sociomedioambientales e intentar mejorar. Con todo esto trabajamos a nivel mundial con 60 personas y me parece que se está dando una evolución interesantísima con la contabilidad de impacto. Solo se consideran en los balances pérdidas y beneficios, cosa que no considera los factores de los ríos que han contaminado, las personas que han muerto en accidentes industriales o los pueblos cuyas poblaciones se han visto desplazadas. Así que son algunas las décadas de trabajo necesarias para alejarnos de la contabilidad financiera hacia una contabilidad que tenga en consideración las externalidades sociales, económicas, medioambientales, porque si llegamos a una fase, una era en la que las empresas en sus declaraciones financieras, en sus balances, no solo declaren los miles de millones de francos que han ganado, por ejemplo en Nestlé, si esto se equilibra con los daños medioambientales causados a la sociedad, ahí creo que existe una oportunidad para nosotros de lograr que las empresas vayan a más allá de la rentabilidad. Sin embargo, en el corto plazo no creo que podamos confiar en que las empresas sean las que lideren este cambio. Veo que los mayores esfuerzos las hacen fundaciones filantrópicas e inversores que buscan conseguir impactos y mirar más allá de los beneficios, ya sea, por ejemplo, la Fundación Gates u otras, que son muchas, y que están invirtiendo sus dólares de filantropía para abordar algunos de estos problemas. Y creo que hasta que no lleguemos a un punto en el que la contabilidad que busca la generación de impacto
se extienda o que los políticos no hablen de crecimiento del PIB sino de consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible, pues no llegaremos a ese futuro que es el que necesitemos. Muchas gracias, Bonnie. Sus perspectivas, ¿cuáles son? Tengo un par de preguntas para Simon, también quería escuchar a Gerardo y a Lili. Y es una pregunta interesante, sí. Cada organización, los gobiernos, la sociedad civil, otras estructuras, todas tienen un papel. Y la pregunta era, ¿cuánto se puede empujar por estas cosas siendo una ONG? Creo que es importante, porque al fin y al cabo ese es su papel. Asegurarse de que las experiencias de sus comunidades y países o regiones respectivas se muestren y se escuchen, para que después los gobiernos y también las organizaciones internacionales puedan tomar decisiones y a partir de ahí mejorar sus sistemas en base a los datos y en base a los insumos de información directos. Desde mi perspectiva, a partir de mi trabajo con los gobiernos, muchos de los gobiernos con los que hemos trabajado en California cuentan con políticas específicas que tienen que comprar pues, de diversos grupos, como por ejemplo empresas que sean propiedad de minorías, productos que sean de tipo ecológico, y esto es muy importante porque cuentan con estas políticas no solo porque quieran, sino porque la sociedad civil les está empujando a ello, y creo que es importante tenerlo en mente. Lili. Efectivamente, incido en que todo el mundo tiene un papel que desempeñar y estoy de acuerdo con Bonnie en cuanto a que el principal problema son las externalidades y cómo se internalizan. Y creo que en este sentido los gobiernos tienen un papel capital que desempeñar para reconocer que esas externalidades las empresas las tienen que internalizar, luego los individuos también. Creo que Simon nos ha dado un ejemplo muy bueno en cuanto a que cuando uno ve que su labor no va en la dirección adecuada, pues entonces a lo mejor uno como persona es quien debe cambiar. Y lo estamos empezando a ver mucho en las generaciones más jóvenes, más incluso que en otras generaciones ya digamos más establecidas. El segundo impacto principal yo diría que es serían las finanzas. Hace falta más financiación ecológica, más financiación hacia lo sostenible y que las empresas tengan en consideración plenamente los desastres climáticos y medioambientales y que esto se haga en las instituciones internacionales, a nivel de los gobiernos, a nivel individual, porque juntos es como podremos cambiar las normas del juego para que las empresas tengan en consideración los riesgos climáticos y los impactos climáticos. Gracias a Lili. Unos últimos comentarios a Simon para que haga sus aportaciones de cierre y después le pasaré la palabra a la directora general. Simon. Sí, en cuanto a la pregunta sobre consultoría, quizá yo el cambio que he dado haya sido un poco más radical que el de Bonnie. Creo que es muy difícil que grandes empresas que funcionan, se mueven por la rentabilidad y son propiedad de los accionistas, vayan dando cambios y pasos hacia lo correcto. Sin embargo, hay otras formas de construcción de empresas, cooperativas, propiedad de consumidores o de los trabajadores que han demostrado ser más resilientes, se han mostrado más ha mostrado más querencia por cambiar hacia esas nuevas modalidades de negocio y tener en consideración cuestiones ecológicas, medioambientales. Y como yo les he dicho antes, y en cuanto a políticas comerciales, ya les he dicho, no soy experto en comercio, pero sí hay una investigación realizada por la Universidad de Lausana y junto con la Universidad de Barcelona, Julia Steinberger y George Callis y otros investigadores, y están trabajando en políticas muy, muy concretas para el decrecimiento a todos los niveles. Si hablamos del nivel comercial, creo que hay que empezar por reconocer que en el norte global hay que decrecer, lo cual no es cierto para todos los países y todas las regiones, porque también nos hace falta un crecimiento verde, ecológico. Y por otro lado, también tenemos que redistribuir la riqueza mejor para poder diagnosticar la situación. Hay otro estudio que muestra que más dinero sale del sur global que el que se está llevando allí. 16 billones
en los últimos años básicamente robados del norte global al sur global. O que, mejor dicho, un flujo que ha ido del sur global al norte global, en esa dirección. Y hay que abordar esta problemática. Eso puede empezar por cancelar la deuda, volver a pensar nuestras políticas formativas y cerrar todos los paraísos fiscales. Suiza es particularmente culpable porque fuimos paraíso fiscal hasta 2018 y estos habría que cerrarlos para que no huyan los capitales. Gracias. Va siendo hora de cerrar el panel. Le voy a pasar la palabra a la directora general, a quien le voy a agradecer que nos haya brindado esta plataforma con las últimas observaciones que hemos escuchado, las últimas aportaciones de los jóvenes han sido muy importantes y con esto le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Qué panel emocionante. Es verdad que lo tuvimos aquí al final porque hemos escuchado al foro público y ahora tenemos la voz de los jóvenes para desafiar a lo que se ha hecho. Y quiero agradecerle, Nicolás, porque ha sido un moderador excelente y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Todos han tenido cosas muy importantes que decir. Y esa justamente es la idea, es que ustedes apunten a áreas donde creen que podríamos trabajar y pensar distinto. Y también lo que es importante para nosotros es escuchar que ustedes como individuos están intentando hacer las cosas de otra manera, porque esto empieza en cada uno de nosotros. Me gustaría hacer 2 o 3 comentarios porque creo que esto tiene que ver con el pasado de la OMC. La gente no recuerda o no sabe por qué se creó la OMC, para hacer qué. Y las protestas que ha sufrido esta organización a lo largo del tiempo ha hecho que esta organización se convierta en algo que no es. Y cuando yo asumí este trabajo, uno de mis hijos me dijo, ¿por qué haces esto? Porque es una locura, es terrible que lideres esta OMC que está destruyendo todo y que es terrible. Y tuve que tener una conversación muy seria porque había que explicarlo. Creo que tenemos que hacer mucho más para explicar sobre la OMC. Y tenemos que contactarnos con las generaciones más jóvenes y mejorar también las áreas en las que ellos creen que la OMC no está haciendo lo correcto. Pero me gustaría comenzar con la premisa, con el propósito por el que se fundó la OMC. Y esto está escrito en los documentos fundadores que se llaman el Acuerdo de Marrakech y está allí en el preámbulo. Y se dice que el propósito de esta organización consiste en mejorar los estándares de vida, ayudar a crear empleo y también ayudar al crecimiento sostenible, al desarrollo sostenible. Y creo que ningún joven lo sabe y quizás tampoco lo saben las personas más mayores. Así que no se trata solo del PIB y del crecimiento. Esto fue en 1995 y se preveía que la sostenibilidad del planeta tenía que ser un objetivo fundamental de esta organización y de las normas comerciales. Y esto está escrito, no me lo estoy inventando. Por favor, busquen este documento de Marrakech y podrán leerlo ustedes mismos. Y esto es lo que me atrajo, lo que hizo que me postulara este trabajo, porque dije, esta organización es atractiva justamente porque no hablamos de que la gente viva con unos ingresos mayores, hablamos también de crear empleos. Todos tenemos que tener un empleo digno, ya sea que sea para un impacto social o lo que sea. Y todos necesitamos un planeta en el que se pueda vivir. Creo completamente en esto y creo que el cambio climático es una amenaza existencial. Y quien sea que no crea en esto está perdiendo el tiempo, lamento decirlo. Así que, partiendo de esta base, muchos jóvenes tienen que saber esto. Y la cuestión aquí es qué estamos haciendo nosotros en nuestras normas comerciales y de la manera en la que hacemos negocios, de qué manera nuestros miembros están trabajando para esto. Nuestros miembros han hecho muchas cosas positivas y les voy a citar un ejemplo reciente de la sostenibilidad. Nuestros océanos y nuestros peces se están vaciando.
Y lo que tiene que hacer la OMC es negociar un acuerdo para la sostenibilidad de nuestros océanos. Y esto tiene que ver con el ODS 14.6. Se decía que esta organización tendría que ayudar al mundo a cumplir con ese ODS, pero llevó muchísimo tiempo, 22 años, y no hubo progresos. Y ahora me gustaría felicitar a los miembros de esta organización porque hace 2 años en la CM12 los miembros lograron ponerse de acuerdo para negociar la primera parte de este acuerdo. Dejaron de lado las subvenciones nocivas. Hay 22.000 millones de dólares que están alentando a una pesca nociva. Y estamos ahora pensando cómo podemos destinar el dinero a sostener nuestro planeta. Y de eso se trata la sostenibilidad. Y este es simplemente un ejemplo. Pero hay muchas personas que no lo saben. Así que quiero asegurarles que estamos haciendo lo necesario. En segundo lugar, en cuanto al cambio climático, decidimos, mediante un compromiso de la membresía con un comité de medio ambiente y comercio, que íbamos a discutir todo lo que tenía que ver con el cambio climático, la contaminación por plásticos, el uso de los combustibles fósiles y todas estas cuestiones que nos preocupan en cuanto al modo en el que consumimos. Los miembros están debatiendo al respecto. Y desde la Secretaría dijimos, bueno, las personas creen que el comercio es nocivo para el medio ambiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que funcione? ¿Cómo podemos ayudar a llegar a las emisiones netas cero de aquí al 2050? Y elaboramos este documento que son herramientas de políticas comerciales para la acción. Y esto es para la COP29. Y si pensamos, por ejemplo, en la adquisición pública, ustedes están trabajando en eso y en esta organización hay un acuerdo sobre contratación pública. La contratación pública que mueve billones de dólares. Y ustedes han ya visto que esto puede contribuir a lo sostenible y esto es algo que recomendamos en esta caja de herramientas. Y no quiero seguir hablando y tomar tiempo. Lo que digo es que todo lo que dicen ustedes es válido, pero nosotros estamos trabajando en esto con detenimiento y hay evidencia para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo. En cuanto a la inclusión, decidimos que teníamos que hacer más para los que estaban rezagados, para que ahora estén incluidos. Y nuestro informe del Comercio Mundial de este año que lanzamos habla del comercio y la inclusividad. Entonces, estamos preguntando aquí, ¿cuál fue el rendimiento del comercio para ayudar a que la gente salga de la pobreza? ¿Y qué es lo que no hicimos? Porque esto es una pregunta aún más importante. ¿Y qué es lo que podemos hacer mejor para incluir a las personas? Entonces, estamos trabajando intensivamente en lo que hace el comercio, en lo que no hace. Y quiero responder a esto porque me parece importante. En cuanto al PIB, esto es para responder a su pregunta. En esta organización, el PIB no se ve como la única medida. No hablamos solo sobre mejorar estándares de vidas. Hablamos también de crear empleo y de hacer que la gente pueda tener un empleo que le permita vivir de cualquier manera. Y hablamos también de un planeta sostenible y tenemos en cuenta los límites planetarios. Hay muchos que ya los hemos excedido. Y cuando pensamos en el crecimiento, quizás hay que consumir menos, quizás hay que volver a imaginar el modo en el que consumimos en este planeta y cuánto consumimos. Van a ver que el consumo de electricidad de un país entero del sur global quizás no es igual al de solamente la ciudad de Nueva York. Sé que este es el caso. O podemos compararlo con otras ciudades. Ahora, ¿uno qué hace? Le dice a la gente, no, por favor, vivan a oscuras, no enciendan la luz. No tengan trabajos, no coman bien. De eso se trata el PIB. El PIB no se trata del dinero, se trata de si uno tiene electricidad, de si tiene un empleo, de si puede alimentarse y todas esas cosas. Así que no podemos decir eso. Creo que tenemos que volver a pensar en el modo en el que nuestra economía puede crecer. Y los países desarrollados seguramente tienen que hacerlo aún más y pensar cómo consumen. Y tenemos que pensar
en otras instancias. Saben que Bután, por ejemplo, ha desarrollado un indicador que no considera solo el PIB. Así que estoy de acuerdo con usted en este sentido, pero tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a cómo lo explicamos, porque de lo contrario va a haber confusiones. Es como el cambio climático. Hay algunos que no causaron emisiones de carbono y están preguntando por qué nosotros tenemos que pagar un precio tan alto. Nosotros necesitamos que los que causaron el problema nos ayuden. Nosotros tenemos que contribuir, pero tenemos que adaptarlos. Y creo que aquí estamos hablando de lo mismo. Hay que pensar en cómo el mundo funciona, cómo podemos trabajar juntos para ayudarnos entre sí a alcanzar el mismo objetivo. Creo que estas son algunas de las reflexiones que quería añadir. Y por último, en cuanto a la cooperación, en cuanto a las empresas, por ejemplo, Danone en Francia ha creado métricas donde no tienen en cuenta solo las ganancias, sino también el impacto de sus acciones. Pero, por ejemplo, en Shell intentaron hacer lo mismo y Shell no lo quiso y el CEO que trató de hacerlo fue despedido. Entonces, más allá de creer en esto, creo que tenemos que tomar medidas para que sea posible. Creo en todo esto y quiero agradecerles por todo lo que han dicho y sé que tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, directora. Creo que ha sido un panel fascinante. Hemos tenido una conversación fascinante. Hemos hablado de la legitimidad, de la inclusión, de la igualdad y de que necesitamos más participación. Pero creo que a fin de cuentas tenemos una generación que todavía tiene esperanzas en este sistema. Y me parece que esto es importante destacarlo. Tenemos una generación que todavía tiene esperanzas con respecto al sistema y no estamos solo pensando en el futuro, sino también creando el futuro. Así que terminemos con una ronda de aplausos para estos panelistas. I have to run to a meeting, but I just want to thank you. I think we need more